El tema de mi presentación, de mi prédica esta mañana es, lo primero, el amor. Lo primero, el amor. El amor es el don grande que el Señor ha dejado entre nosotros para que lo vivamos y lo practiquemos todos los días. Y para eso quiero hablarte de 4 puntos muy importantes. El primero, que ya empecé a platicar un poquito de él, que se llama Jesús es quien te da vida. El segundo punto es, trabaja con tus dones, pero nunca con egoísmo. El tercer punto es tú y yo hablando de parte del Señor. Y el cuarto, con el que quiero finalizar, es siempre tu impulso debe ser el amor. Empiezo hablando de Jesús, el dador de vida. Fíjense que una experiencia así como las que le conté hace un segundito, había vivido ya el Señor Jesucristo, que fue ciertamente el que le dio la vida a este caballero que les cuento. Y dice en el capítulo 8 de Lucas, nos narra la historia del Señor Jesucristo caminando por las calles de Jerusalén y de un famoso fariseo, de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Dice la Biblia que Jairo se acercó y se lanzó a los pies del Señor Jesús y le dijo: Señor, mi hija se está muriendo, mi hija se muere, ven y atiéndela. El Señor le toma la palabra a este fariseo, que era, como les dije, de los principales de la sinagoga, y va con él. En el camino, ustedes recuerdan que una mujer que había padecido por 12 años flujo de sangre, le toca el manto, y dice la Biblia algo muy lindo, que es lo que hemos estado platicando nosotros. Dice, y recibirán poder, el poder de Jesucristo. Dice que cuando la mujer toca el manto del Señor, sale poder del Señor. Sale poder, y el Señor se da cuenta que ha salido poder de Él mismo. Y Él pregunta: ¿quién me tocó, verdad? La mujer le dice: fui yo. Él la bendice, ¿verdad? Pero en lo que Él está hablando y está dando esta explicación, llegan los sirvientes de Jairo y le dicen: don Jairo, no moleste al maestro, su hija ya se murió. Aún hablando Jesús, dice el versículo 49 de Lucas 8. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija, no moleste usted al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Mire ese cuadro, imagínese la situación. El hombre llamado Jairo, en una situación tremenda, viendo a su hija, las dejó en la casa casi muerta. Logra contactar a Jesús, una mujer lo interrumpe, ¿verdad? En los segundos que le quedaba para poder recibir la sanidad y el toque de bendición y del poder de Dios que necesitaba su hija. Y llegan los muchachos y le dicen: ya no lo molestes, se murió, se acabó todo, plan B, se acabó. Siempre en la vida encontramos personas que quieren desanimar nuestra fe y que pueden llegar con noticias muy crudas y muy difíciles para decirnos: esto no va a funcionar, esto ya estuvo, ya se cocinó, no hay nada que hacer. Pero mira el amor de Jesucristo, que es el tema que nosotros estamos trabajando esta mañana. Mira el amor de Jesucristo para este hombre. Conociendo y entendiendo su corazón, le dice: cree en mí, vamos adelante con el plan. Cree en mí, porque el plan que habíamos hecho hace unos minutos o hace unas horas tal vez, sigue adelante. Y eso quiere el Señor, que cada uno de nosotros tengamos prestos y presentes en nuestro corazón. Que el plan del Señor para tu vida no sea truncado por ninguna causa. Que el Señor es un Señor amoroso. Que aunque alguien te pueda decir: no sigas, el Señor siempre te dice: ¿crees en mí? ¿Crees en mí?
¿Crees en mí? Amén, ¿verdad? Ya me están oyendo, creo yo. ¿Crees en Él? Sigue adelante. ¿Crees en el Señor? Sigue adelante poniendo en práctica cada una de las cosas para las cuales el Señor te ha llamado. Dice el versículo 51, cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. La niña sí estaba muerta, hermanos. La niña había muerto, pero para el Señor Jesús no había muerto. Y para Jairo, su padre, tampoco, porque él había creído la palabra del Señor. Porque él había creído a Jesucristo, que es el dueño del amor y del poder. Porque él también vio en el camino cuando la mujer le tocó el manto y el poder del Señor descendió sobre ella y ella fue sana instantáneamente. El poder del Señor no se ha agotado para todos aquellos que no se echan para atrás en el camino. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña. Y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo, niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban asombrados, pero Jesús les pidió que no contaran a nadie lo que había pasado. Así que nuestro Señor es el dador de la vida. Él es el que dice cuántos días tú y yo habremos de vivir, cuántos días tú y yo le habremos de servir en esta tierra. ¿Cuántos días cada uno de los que estamos aquí pondremos estas manos y este corazón para hacer bien las cosas para nuestro Dios? Él es el que decide, Él es el que te dio vida y tú estás a los pies de Cristo por la única y sencilla razón de que Él te llamó y Él se acordó de ti, como se acordó del amigo del hospital, como se acordó de esta niña. El Señor Jesús tiene planes maravillosos para que todos nosotros salgamos adelante y pongamos a trabajar los dones que Él nos ha dado. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros escasea de dones. El Señor repartió rica y abundantemente a cada uno de nosotros los dones necesarios para que logremos alcanzar el llamado que Él nos hizo. Los dones necesarios para solventar las necesidades que tú tienes en este día. Los dones necesarios para resolver los problemas de tu familia y de tu trabajo. Él los ha puesto a la disposición nuestra. Y la razón más importante es que a través de tus dones, a través de tus talentos, se manifiesta y la gente ve el amor de Dios. A través de lo sobrenatural que tú puedas hacer, también a través de lo natural, se manifiesta que tenemos un Dios vivo y poderoso. Que tenemos un Dios que es capaz de transformar cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos este día. A través de los corazones y del amor que tú pongas en cada una de estas situaciones. En cada una de las cosas que se te presenten en la vida. Quiero que leamos en Hechos 8 otra historia. Ya vamos a llegar a hablar un poco del amor. Esta es la historia de los apóstoles predicando y de un famoso mago que había entre los griegos y que conoce el poder de Dios y él ve cómo Felipe ejerce muchos milagros y pone en práctica los dones que Dios le había dado. Y luego de él estar viendo eso y estar muy entusiasmado y de conocer al Señor, dice la palabra, él creyó en Jesucristo. Llegan los apóstoles a esa misma región y en el verso 20 de Hechos 8, Pablo descubre las malas intenciones que tenía este hombre, las cosas ocultas que él guardaba en su corazón, lo egoísta y el plan que él estaba haciendo para poner de manifiesto o para poder utilizar ese poder maravilloso del Señor que viene, hermanos, viene para todo el que lo pide. Fíjense que este hombre se dio cuenta que esto era real,
era absolutamente real. Él sabía hacer trucos de magia, ¿verdad? Pero él no tenía el poder de Dios funcionando en sus miembros, en su espíritu. Entonces él le dice a los apóstoles: miren, qué lindo eso que ustedes tienen. Háganme una campaña. Véndanme un poco de eso. Yo les pago para que yo también pueda hacer uso de ellos y pueda seguir, seguramente, no lo dice la Biblia, pero como ese era el negocio de él, y pueda seguir yo haciendo negocios y pueda seguir yo actuando egoístamente con las cosas que Dios tiene a disposición de todo aquel que cree. Y en el verso 20 le responden: tú y tu dinero perezca, le contestó Pedro, era Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Así que este hombre conoció el poder de Dios, se dio cuenta de que había maravillas a la disposición de todos los hombres y de todos los cristianos que creían, pero se confundió. Pensó que el poder de Dios era para su propio provecho, para sacar raja del asunto, para hacer más plata, probablemente para engañar más gente como él lo había hecho, como lo había practicado. Y Pedro le contesta enfáticamente: perece tú y tu dinero, muérete con tu pisto, le hubiéramos dicho acá, ¿verdad? Porque ese no es el fin del poder de Dios. El poder de Dios está hecho para manifestar el amor de Dios hacia los seres humanos, para capturar a aquellos hombres que tienen una gran necesidad, aquellas mujeres que están sufriendo muchísimo, pero a través de la misericordia, del poder de Dios actuando, como vimos en los 2 ejemplos anteriores que les narré, el poder de Dios transforma y dirige la vista hacia Jesucristo, que es el dueño del poder, que es de donde sale el poder, decía el versículo que leímos anteriormente. Para que nosotros dirijamos a la gente hacia el autor del amor y al autor de la vida, para que la gente encuentre esperanza y para que nosotros también podamos ser bendecidos por cada una de las cosas maravillosas y sobrenaturales que el Señor ha hecho en nuestra vida y quiere seguir haciendo. Así que este hombre fue desechado, fue descartado por su falta de integridad, porque pensó que las cosas de Dios eran para hacer negocio, porque pensó que el poder de Dios estaba accesible para su propio egoísmo. Así que el poder de Dios está para todos, hermanos, siempre y cuando nosotros actuemos en el amor y con un corazón íntegro. Estaremos bendiciendo el nombre de Dios y estaremos logrando en nuestras vidas alcanzar aquello para lo cual tú también fuiste alcanzado. Hablando de parte de Dios es el punto 3, que quiero que le pongamos mucha atención. Estos días hemos estado platicando, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes de aquí van a la iglesia en el hogar? Lo sospeché desde un principio, ¿verdad? Con razón no me salían las cuentas. Si más o menos la mitad de las personas tenemos nosotros en nuestras estadísticas, la mitad de las personas se están perdiendo la bendición de pertenecer a una iglesia en el hogar, donde tú puedes poner en práctica cada una de las cosas que nosotros escuchamos acá, cada una de las cosas que llevamos como un tema para platicar, pero ponerle dinámica y ver el poder de Dios manifestándose en nosotros. El otro domingo yo voy a repartir una hoja para todo el mundo con las direcciones. En aquel salón tenemos un cartel donde están las 23 iglesias en el hogar que tenemos. Estamos prontos en abrir una muy cerca de aquí, en San Gaspar, ahí en la casa de Rudy. Todavía no lo sabe, pero le estoy contando desde acá para que comprometerlo un poquito más. ¿Dónde es la otra que me recuerdo? En Montesano y en las Puertas de Hierro, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Estamos trabajando arduamente en nuestras iglesias en el hogar, porque ahí es donde nosotros podemos platicar, podemos activar, podemos poner al servicio de todos nuestros dones.
Entonces tenemos ahí Montesano, San Gaspar y en las Puertas de Hierro. Pronto, así como dicen en el cine, espérelo pronto, viene. Hemos platicado en nuestras iglesias en el hogar respecto de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? De cuál es la importancia de poder nosotros escuchar la voz de Dios. Y este viernes vimos un video muy bonito, donde están un grupo de personas y un rebaño muy, muy precioso así en el campo. Y entonces cada uno empieza a llamar, ¿verdad? Yo se lo estoy contando, pero yo sé que algunos de ustedes ya lo vieron, se lo estoy refrescando. Está llamando a alguien que no es el pastor y pega el grito, ¿verdad? Y hace unos ruidos ahí bien raros que han de ser los pastores. Y las ovejas ni siquiera mueven la cabeza para ver, siguen comiendo. Y llega el otro, y llega el otro. Al final llegan 3 diferentes personas a llamar a las ovejas que vengan, ¿verdad? Y ninguna oveja se mueve ni un centímetro. Aparece el hombre que es el pastor y empieza a hacer igual un zurrido así todo raro, que no lo voy a hacer porque me va a salir peor que a él. Y las ovejas levantan la cabeza, voltean a ver rápidamente y empiezan a dirigirse a donde está el pastor. Increíble, es un espectáculo que la mayoría de nosotros nunca ha visto. Yo por lo menos nunca había visto ese oír la voz del pastor de las ovejas. Esa fineza de escuchar lo que viene del verdadero pastor y lo que viene de un ladrón. Y eso discutimos en nuestra iglesia en el hogar, eso platicamos este viernes que pasó. Y fue muy bonita la dinámica y cada quien dio su punto de vista. Al final, una de las conclusiones importantes es que escucha y entiende la voz de su pastor aquel que se acostumbra a hacerlo. Aquel que por la práctica, por la entrega, por la obediencia, sabe cuál es la voz del pastor y cuál no es la voz del pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz y me siguen, ¿verdad? Jesús es nuestro gran pastor al cual nosotros debemos de escuchar, al cual nosotros debemos de atender todo el tiempo, así como esas ovejas. Cuando vengan voces ahí raras y nos quieran engañar con sutilezas de este mundo, nosotros sabemos que Jesús es nuestro buen pastor y estamos tan acostumbrados a entender y a escuchar su voz que no dudamos ni siquiera como las ovejas, ni volteamos a ver para allá, aunque el ruido sea muy grande y atractivo, porque hemos aprendido a través de la búsqueda del Señor a escuchar su verdadera y su fiel voz. Esta es la voz del Señor, ¿verdad, hermanos? Esta es la voz que me asegura a mí estar caminando por la ruta adecuada. El Señor se manifiesta en nuestras vidas, pero todo lo respalda con su palabra. El Señor nos habla en oración, nos habla en palabra profética, nos habla en sueños, nos habla en formas sobrenaturales, como veremos en un ratito. Pero su palabra es el respaldo que hace que mi oído esté sensible y que diga, esa sí es la voz del Señor. Así que en Números 11 hay un pasaje muy interesante, ¿verdad? Que nos ayuda a entender que la profecía no es nada más ni nada menos que escuchar un mensaje y poderlo hablar. Que el mensaje profético es que Dios te habla de sus intenciones, te habla de su corazón y tú lo puedes hablar en la forma más simple que lo podamos entender. Si queremos tener una forma muy práctica de entender la profecía. Así que yo los invito a que busquen Números 11 y versículo 25. Números 11, 25, yo estoy leyendo la versión traducción del lenguaje actual. Dice el versículo 25. Dios bajó en la nube y habló con Moisés. Luego hizo lo que había prometido. Puso en los líderes el espíritu que había en Moisés y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Dice el 26. Había 2 hombres del grupo de los 70 llamados Eldad y Medad que se habían quedado en el campamento. Y aunque estaban ahí, el Espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés y Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba ahí. Al oír al muchacho,
dijo: Moisés, mi señor, no los deje usted profetizar. Pero él le respondió: no sea celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. Ya quisiera yo, dice Moisés, y nos da una declaración que yo creo que es del corazón de Dios y de alguien que entendía, porque él dice que hablaba como cara a cara con el Señor, tenía una comunicación tan directa, lo afirma tantas veces en el Antiguo Testamento. Pero él nos dice: ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. El Señor le había hecho una promesa a Moisés y le dice: yo voy a poner este mismo espíritu profético que he puesto en ti, lo voy a poner en los 70 líderes que tú tienes, ¿verdad? Y lo cumple, ¿verdad? Y todos los líderes que estaban ahí empiezan a profetizar, hermanos. Empiezan a dar palabra y empiezan a dar una profecía adecuada para el tiempo, y seguramente ellos entendían qué era lo que Dios estaba revelando en ese momento. La Biblia no lo dice, pero dice que habían 2 personas que tal vez les había dado pereza ese día, ¿verdad? O algo, pero se quedaron ahí en sus carpitas, se les olvidó, no les sonó el pip pip, tenés sesión ahorita, ¿verdad? Se les olvidó y se quedaron en el campamento, no salieron a esta reunión que Moisés había convocado. ¿Y qué cree usted? El Espíritu Santo también llega ahí. Se mueve, como ya el Señor había escogido a quienes iba a derramar su Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu de Dios y llega. Y llega a las cabañas donde están ellos, se alborota un niño y dice: mira, Moisés, allá hay unos señores que están profetizando, ¿verdad? Y celosamente Josué, que dice ahí que había sido su siervo desde muy jovencito, le dice: no, Moisés, no puedes permitir esto. Aquí la verdad es que la profecía es tuya y de los que vos tengas aquí cerquita, ¿verdad? Y Moisés da una revelación preciosa para la vida nuestra hoy día en el año 2018. Ojalá todos en este pueblo fueran profetas y recibieran el Espíritu de Dios, para que Dios les hablara directamente y les revelara las cosas maravillosas que Él quiere hacer con sus vidas y las cosas que Él tiene planeadas para este tiempo. ¿Quién quisiera ser parte de ese pueblo profético que dice: ojalá todos recibiéramos directamente del Señor palabra profética? ¿Quiénes quisieran? Déjenme ver sus manos. Los voy a obligar a todos porque yo sé que todos quieren. Vamos a ver, aquí ya casi todos, 2, 3 no han dicho que sí. Aquí sí ya todos. Todos quieren ser profetas, ¿verdad, hermanos? Todos queremos que el Espíritu de Dios nos tome como tomó a esos 70 hombres y como lo hizo con Moisés y como lo hizo con muchas personas y como lo ha hecho también con nosotros ya en repetidas ocasiones, donde hemos permitido que su Espíritu Santo nos use como sus instrumentos, entendiendo que cuando yo oigo la voz de mi pastor, yo puedo hablar de las cosas maravillosas que Él me muestra. Y tengo su palabra, repito, como un filtro para no equivocarme. Tengo su palabra como un filtro que me ayuda a poder discernir si la palabra es de Dios o es de mis propias emociones. Pero el Señor dijo que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Luego, años después de lo que vivió Moisés con su gente. Pero no olvides el deseo de Moisés para el pueblo, para nosotros, para la iglesia de Dios hoy día. Y es que ojalá el Espíritu de Dios caiga sobre todos nosotros para que nosotros también podamos compartir la voz y la palabra del Señor sin temor y con valor. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Los amo. Así que si el Señor nos está buscando y el anhelo del Señor, como lo veremos en un par de versículos adelante, es que todos ejerzamos nuestros dones operativos, que son los que hacemos por las habilidades naturales que Dios nos ha dado, pero también nuestros dones sobrenaturales, que son los que Él ha dado por el Espíritu Santo, que son los que llaman los dones que el Espíritu derramó sobre ti el día que el Señor te bautizó. Tenemos que empeñosamente buscarlo. Tenemos que empeñosamente pararnos, hacer un freno a lo que estamos haciendo y decir: Señor, yo quiero mucho más de ti. Yo quiero mucho más de tu Espíritu Santo funcionando poderosamente en nuestra vida. Ahora, para que todo esto
sea una realidad y sea maravilloso en nuestra vida, vamos a ir a leer 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 nos habla de esto, pero nos habla del factor clave. El factor que le faltó a Simón el mago, que quería comprar la bendición y el poder del Señor, que quería comprar el poder de Jesucristo en su vida. Si usted puede encontrar en el versículo 28 del capítulo 12, se lo agradezco. Ya vieron que yo no pongo ahí en la pantalla para que todos arranquen su teléfono y se pongan bien pilas ahí y no se hagan ajenos a la agilidad que tenemos que tener todos en encontrar y saber manejar nuestra Biblia. Así que, si todos ya lo encontraron, ¿quiénes lo encontraron? Que levanten su mano. Hoy les estoy pidiendo bastante que levanten su mano, ¿verdad? Para que no se me duerman, para que me pongan toda la atención. Ya vamos a terminar, el mensaje hoy es muy cortito. Dice el versículo 28, en la iglesia de Dios, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas, en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. ¿Quiénes hablaron en idioma desconocido este último taller que tuvimos? ¿Quiénes lograron hablar en lenguas que nunca habían hablado antes? 1, 2, 3, 4, 5 personas. 5 personas. Es maravilloso hablar en lenguas. No vamos a tocar ese tema hoy, pero para los que hemos estado en estos talleres donde el Señor nos ha permitido hacerlo, wow, es agua fresca en el desierto, hermanos. Dice el versículo 29, no todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Pero yo por mi parte, dice Pablo, quiero enseñarles algo más importante. Pero yo por mi parte quiero enseñarles algo más importante, dice el apóstol Pablo. En el ejercicio de los dones hay un factor importante, importantísimo, que aún supera la bendición y la maravilla de los dones del Señor en nosotros. Pasemos al capítulo 13. Esto es lo más importante que nos quería narrar el apóstol Pablo. Dice así el versículo 1. Si no tengo amor, de nada sirve hablar todos los idiomas del mundo. Fíjese. Hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y en alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y es siempre amable. Fíjese, hermano. Fíjese que a usted el Señor le regaló dones maravillosos. Yo conozco a muchos de ustedes personalmente y me sorprendo ver las habilidades que tienen. Y me sorprendo ver el impacto y la asertividad que tienen sus oraciones, porque Dios los usa en el espíritu y Dios los usa también en lo natural. Pero viene el apóstol Pablo y nos dice, oigan, si yo no tengo amor, no estoy haciendo nada. Estoy confundido de iglesia.
Me hubiera ido a saber a qué religión de otro lado, porque la religión cristiana, porque la vivencia cristiana funciona únicamente cuando el amor es el centro de todo lo que hacemos. Cuando la motivación más grande de nuestro corazón está ligada al amor que le tenemos a Dios y al amor que nosotros manifestamos a los que están a la par nuestra, a nuestros vecinos en nuestra cuadra, a nuestros hijos en nuestra casa, a nuestro jefe. Uy, ¿qué está diciendo usted? Sí. De eso está hablando la palabra del Señor. De ese amor increíble que rebasa nuestra forma natural de pensar. Y no digo el amor que tú tienes por naturaleza, digo el amor de Dios que debe imperar en tu corazón y lo tienes que poner de manifiesto, así como se ponen de manifiesto los dones que recibimos de Él. Los ponemos en acción, así también recibimos amor de nuestro Padre Celestial para que nosotros lo demos, para que nosotros lo brindemos a los demás y permitamos que conozcan que hay un Dios verdadero y que yo soy siervo de Él, y que tú eres siervo de Él, y que tú eres sierva de Él, por el amor que tú tienes. Decía el versículo 5, perdón, el 4 decía, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. Disculpen, me salté un pedacito, voy a regresar. El 4, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Miren, hermanos, a veces nos encontramos tratando de servir al Señor, pero con una impaciencia de locos, ¿verdad? Si no me hacen esto aquí, entonces ya no hago nada. Si vuelve a venir tarde fulano, yo le voy a decir lo que se merece, ¿verdad? Dice, el amor siempre es amable. Sí, si yo vengo tarde, tú me tienes que llamar la atención. Pero dice la Biblia que el amor siempre es amable. Que el amor siempre respeta a los demás. Que el amor siempre pone el nombre de Jesucristo antes que mi carácter, antes de lo que yo soy y lo que represento. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. Fíjese, es que yo tengo tal don, ¿verdad? Es que yo tengo un don de presidir y soy calidad en eso. Nadie es tan bueno como yo y empiezo a hacer de menos a los demás en este mismo servicio que nosotros prestamos al Señor. En este mismo servicio que tú prestas en tu trabajo. Tú eres jefe probablemente y tienes mucha gente a tu cargo. Bueno, la palabra del Señor te dice, el amor no se cree nadie más, no se cree más que nadie más. Y cuando uno tiene el privilegio de dirigir y de guiar personas, siente una tentación tremenda por dentro, a sentirse mayor que los demás y a señalar todas las debilidades y las faltas que tienen los otros. Pero dice la Biblia, tú vas a poner en acción tus dones y van a valer mucho cuando atiendas al llamado del Señor de lo que representa el amor en nuestras vidas. Voy un poquito más rápido. Dice, el amor no es grosero ni es egoísta. Apúntalo ahí, el que te gusta o el que te hizo así como sentir un poco incómodo. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, ¿verdad? No se pasa la vida recordando lo malo que los otros han hecho. Hay una tendencia natural del ser humano a decir, yo mire, puchis, hubiera llegado hasta la cima, pero hace 15 años alguien me miró mal. Y para mí eso es lo peor que puede pasar. No se pasa recordando el pasado. El amor mira el futuro con optimismo, mira a la gente con esperanza. No, dices que con estos empleados que me conseguí, mejor cierro esta empresa, me decía un amigo hace no mucho tiempo. El amor se trata en que tú los vas a desarrollar. El amor se trata en que tú vas a tener la paciencia necesaria para desarrollar a la gente, por supuesto, hasta el límite donde esto es prudente y pertinente. Pero no a la primera, dice, el amor no se es arrebatado y se enoja. A la primera dice, todos se van de aquí porque no sé qué. Y si no tienes empleados, se los dices a tus hijos y eso todavía es peor. O se lo dices a tu esposa, la tratas rudamente. Y tu esposa le recuerdas a tu esposo las fallas de hace 6 años, ¿verdad? De hace 5 años. El amor no hace ese tipo de acciones.
Dice el versículo 6, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan verdad. Miren, no andamos repitiendo lo que dicen los tweets o lo que dicen los periódicos y no lo andamos repitiendo porque no nos consta. No sabemos si es cierto o si es mentira. Somos respetuosos del Señor sobre todo. Lo que nos consta lo podemos decir y lo decimos con propiedad y lo decimos de frente a la cara de las personas. Pero lo que no nos consta, hermanos, apaga el amor de Dios en nuestras vidas. Guatemala está en una crisis en este momento, ¿verdad? Pero nosotros somos la luz del mundo y nosotros debemos de manifestar el amor al Señor. Nosotros debemos de ser diferentes donde quiera que vayamos porque amamos 1 Corintios 13. ¿Amamos, hermano? Amén. Amén. Sí lo amamos, es nuestra guía, es nuestra alegría cuando dice, wow, logré dejar de estar defendiendo a los que no hay que defender y condenando a los que no hay que condenar y haciendo de la vida lo que mis sentimientos dicen. Dice el versículo 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Ya todo eso va a ser revelado. Vamos a estar viviendo sobre las cosas que hemos esperado con tanto ánimo y que todavía no entendemos muy bien. Dice, va a llegar un día donde ya no va a haber necesidad de estar esperando los planes secretos de Dios que todavía no se conocen, porque ya estaremos viviendo sobre ellos. Secretos, dice el 9. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas, mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerle como Él me conoce a mí. Llegará el día, hermanos, donde podamos ver a nuestro Señor y lo podamos conocer tan bien como Él te conoce a ti. No lo olvides, Él te conoce perfectamente a ti. Él te conoce tus fortalezas y conoce tus debilidades, y Él sabe los dones que derramó sobre ti, y sabe que algunos de esos los hemos puesto debajo de una caja, ¿verdad? Los hemos metido ahí en un cajón donde nadie los mire y no se den cuenta que el Señor me dio unos grandes privilegios y unos grandes talentos para que yo les sirva. Dice el versículo 13, hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante, quiero decirles, es el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. Por eso el Señor nos mandó a poner en acción todos esos dones sobrenaturales: el hacer milagros, el dar palabra profética, el tener el don de ciencia, el tener un don de fe que cree cosas que nadie cree, pero que como Dios lo puso en tu corazón, como dijo el hermano que vino la semana pasada, si Dios lo revela, seguramente Dios lo hará. Si esto es de Dios, no dudes que se va a cumplir en el tiempo exacto y oportuno. Siempre debemos ser impulsados por el amor. Siempre debemos de permitir que el amor sea nuestra principal bandera. Y quiero terminar regresando a uno de los dones con los cuales empezamos a platicar, y es el don de profetizar. Hay una diferencia buena, importantísima, entre profetizar y ser un profeta, ¿verdad? Ser un profeta, sabemos que es un don reconocido en la Biblia de personas que Dios literalmente ha derramado su Espíritu Santo de una forma muy especial para que sean guía
para que profeticen, para que muestren los planes secretos de Dios para este momento, para que nos abran los ojos y podamos como iglesia, como país, ver el llamado que Dios tiene y las advertencias que también Dios ha hecho para un tiempo específico, sea presente o sea futuro. Eso sabemos que son pocos entre nosotros, pero yo estoy seguro que debe haber más de 2, 3 profetas sentados en este lugar, gente que verdaderamente ha sido llamada a dar una palabra poderosa y con un don muy especial. Pero vimos que Moisés decía, ojalá que todos profetizaran. El profetizar, hermanos, es hablar de parte de Dios. Cuando tú estás orando y el Señor pone algo poderoso en tu corazón y tú puedes ir hasta tu trabajo a decir, mire jefe, quiero decirle que creo que la mejor solución es que no contratemos 4 gentes, sino que solo contratemos 3 gentes. Ay, ¿por qué usted? El Señor lo puso en mi corazón por esta cosa. Eso es profetizar, hermanos. Cuando tú vienes a alguien y vas y miras a tu hijo que está teniendo cosas difíciles que tú no entiendes y te metes en oración y escuchas la voz del Señor. Y el Señor te dice, lo que sucede es que tu hijo se está desviando con este y este amigo. Ni lo has notado. Mira, hermano, son las cosas sobrenaturales de Dios para tu beneficio y el mío. Para que tú vayas y con esa misma seguridad que Dios te ha dado, de que tú le buscaste y que Dios sigue hablando, como habló hace 2000 años, como le habló a Moisés hace 4000 años casi, el Señor sigue obrando hoy día. Leímos una cantidad de escrituras que lo único que hablaban era, decía, y los que están hablando de parte del Señor y los que siguen hablando de parte del Señor, y lo que quería comprar aquel mago era poder tener el poder del Señor y poder también hablar de parte del Señor. Eso está vigente hoy día, porque el Espíritu del Señor se está moviendo entre todos aquellos que le buscamos y que le tememos. El Espíritu del Señor está aquí dispuesto y presto para hablarnos hoy en la mañana. Y vamos a terminar con eso. Miren lo que dice Primera de Corintios, versículo 14, verso 1. Terminando Pablo de todo lo que leímos hace un ratito, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Seguid el amor a la manera que nos lo explica en Corintios 13, y procuren los dones espirituales, todos esos que Dios ha puesto en este grupo de personas que están aquí a mi izquierda. Pero sobre todo que profeticéis. Qué casualidad que el corazón de Pablo también era que nosotros fuéramos dados a la profecía, fuéramos dados al entendimiento de la palabra del Señor y a poder ser emisarios del mensaje que Dios da para estos días, de la interpretación preciosa de su palabra y de las instrucciones que Dios tiene para ti y para mí hoy.